Bienvenidos a este último problema de la tutoría 7 del curso de estática. En este caso nos piden el centroide de esta figura. Por esta figura vemos que es tridimensional, entonces es diferente, porque no solo tenemos áreas, sino que tenemos volúmenes. Pero la ecuación es muy similar, la definición es prácticamente la misma, solo que en lugar de áreas tenemos volúmenes. Entonces, mi coordenada z del centroide, que es la que me piden, va a ser la suma de las coordenadas en z de los centroides de las figuras que yo escoja por el volumen de cada una de estas figuras entre la suma de todos los volúmenes. Entonces vamos a analizar primero el numerador, que es la suma de lo que les dije, que es la suma de la coordenada en z de las figuras en las que yo descomponga mi figura total por su correspondiente, su respectivo volumen. Entonces yo voy a descomponer mi figura total en 1 y 2, siendo 1 el cilindro que perfora esta pirámide de base circular. Entonces, con respecto a 1, tenemos que el volumen de un cilindro, que ya deberíamos saberlo, es su base por su altura. Su base es el círculo, entonces va a ser pi por r al cuadrado. Vemos que r es 50 milímetros, que son 0,05 metros. Aquí lo estoy trabajando en metros. Entonces, el volumen va a ser pi por r al cuadrado por su altura, que su altura es h, que es de igual de 50 milímetros. Por eso es pi por 0,05 al cuadrado, que es su radio, por 0,05, que es su altura. Ahora sí, por su coordenada en z. Sabemos que la coordenada en z de un cilindro de esta forma va a ser la mitad de su altura. Y como su altura es 0,05, entonces multiplicamos por 0,05 entre 2. Pero este cilindro hay que restarlo porque es el que perfora, es vacío. Entonces por eso le pongo negativo al inicio. Ahora más, este sí va positivo porque es el resto del cono, el que sí es sólido, el que no es vacío. Tenemos el volumen de un cono, que es pi tercios por el radio por la altura, con el radio al cuadrado. Entonces pi tercios por el radio al cuadrado por la altura. El radio es 150 milímetros, que son 0,15 metros. Y la altura nos la dan, que es 500 milímetros, que es 0,5. Ahora, por el centroide del cono, que según la tabla es la altura entre 4, que es 0,5 por 4, entre 4, perdón. Y listo, entonces ya tenemos la suma de cada z, de cada coordenada en z del centroide por cada volumen, con los signos respectivos, ¿verdad? Y ahora hacemos la suma de los volúmenes, que es simplemente sumar o restar respectivamente los volúmenes que necesitamos. Y ya las fórmulas de los volúmenes están en la fórmula anterior. Entonces nada más pi tercios por el radio, que es 0,15 al cuadrado, por 0,5, que era el cilindro, que era el cono, perdón, porque la de pi tercios, menos la del cilindro, que es pi por el cuadrado por la altura. Y eso nos da los siguientes valores: 0,01139 metros cúbicos. Y la otra suma, que es la de z por v, que es la que pusimos al principio, nos da el siguiente valor: y ya con estos valores, ahora lo único que queda es hacer la división para obtener el valor de z, del z total, que es el que necesitamos.
esta división nos da 0,128 metros, o lo que es igual, 128 milímetros. Y con esto queda resuelto el problema. Muchas gracias.